Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Hoy comenzamos con el capítulo 27 del Evangelio según Mateo, versículo 1. Un estudio superficial de la palabra de Dios, especialmente para principiantes. No es un estudio profundo de la misma, sin embargo es para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Nos acompaña en la parte superior el original griego, de donde se toman todos los Nuevos Testamentos o todas las Biblias, sobre todo el Nuevo Testamento, de las diferentes iglesias cristianas. Y en la parte inferior tenemos el original, la Biblia de Jerusalén, 1976, y la Reina Valera, 1995. Una de la Iglesia Católica, una de la Iglesia Cristiana Evangélica. En la parte central tenemos la traducción de su servidor, tratando de hacer una traducción lo más literal posible del original griego. Dice el versículo 1, mas cuando llegó la mañana, recordemos que Jesús estaba preso en el versículo anterior, que se estaban burlando de él, etc. Dice, decidieron tomar todos los sumos sacerdotes, es decir, todos los sacerdotes más importantes, y los ancianos del pueblo a Jesús con el fin de darle muerte. Es decir, estaban determinados, de aquí no se nos escapa, aquí lo matamos. Dice que atándolo, lo llevaron y entregaron a Pilato el gobernador. Aquí es la primera parte donde se entrega al poder político. Ya el poder religioso en el en el capítulo anterior hizo lo que pudo con Jesús, se burlaron, lo condenaron. Ahora ellos tenían que llevarlo ante el poder político. Recordemos que Judea era gobernada por Roma, bueno, toda la parte que rodeaba el Mediterráneo casi era gobernada por Roma. Israel no era la excepción, Judea, Samaria, Galilea, y entonces tenían que llevar a Jesús ante el gobernador, en ese momento el que gobernaba la provincia de Judea, que era Pilato. Aquí comienza Jesús entonces, pasa del poder religioso al poder político. Aquí es donde empiezan ya los romanos, digámoslo así, a actuar contra nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, entonces viendo Judas, el que lo había entregado, que fue condenado, es decir, viendo Judas que Jesús fue condenado, arrepentido devolvió las 30 platas, es decir, las 30 monedas de plata, a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Él llegó y estaba arrepentido. Algunos sospechan que Judas consideraba o creía que Jesús iba a ser un Mesías al estilo de Gedeón, de Sansón, es decir, que iba en su momento a tomar todo el poder político. Entonces era como aligerar un poco el asunto de la liberación de Israel del yugo romano. Sin embargo, él vio que la cosa iba por otro lado. Eso es lo que algunos sospechan, no hay evidencias. Pero lo que sí sabemos es que Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús y entrega las 30 monedas de plata, las devuelve, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Ve tú. Es decir, a nosotros ¿qué nos importa? Allá tú lo que hayas hecho. Entonces Judas está arrepentido. Dice que arrojando las platas en el templo, se retiró, fue y se ahorcó. ¿Ven la diferencia entre Judas y Pedro? Pedro se arrepintió, Judas fue y se ahorcó. Es decir, no acudió a la misericordia de Dios. Mas los sumos sacerdotes, dice la palabra de Dios, tomando las platas, ta agriria, ¿verdad? Tomando las platas, se refiere a las monedas de plata, dijeron, no está permitido echarlas en el tesoro, es decir, en el templo, puesto que precio de sangre es decir, con él se entregó a Jesucristo sangre inocente. Pero para ellos no era inocente, pero era la sangre de una persona que iban a matar. Más la decisión que tomaron, comprar con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, que es el que estamos viendo en pantalla. Compraron un campo para sepultar, óigame bien, a los extranjeros, ¿verdad? A los extranjeros, consten eso. Por eso fue llamado el campo aquel, campo de sangre, hasta el día de hoy. Es decir,
era conocido como campo de sangre, y la tradición en el momento en que eso se escribe dice, desde ese entonces viene el nombre. Entonces se llenó, cuando la palabra dice se llenó, ¿verdad? Lo griten, se llenó, es como decir se cumplió el eplirote, entonces se llenó eplirote, to, grisen, día, es decir, se llenó lo que dijo el profeta, se cumplió lo que dijo el profeta, traducen algunas Biblias. Entonces dice, se llenó lo que dijo, o lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 platas, precio del honrado a quien se honró por los hijos de Israel. Y sigue, y las dieron, para el campo del alfarero, según me ordenó el Señor. Un texto de Jeremías que se estaba cumpliendo con la entrega de Jesús. Mas Jesús estaba delante del gobernador, estamos hablando de Pilato, y le preguntó el gobernador diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús a él sí le contesta, dice, mas Jesús le dijo, tú lo dices. Recuerdan que fue lo mismo que le dijo a Caifás, tú lo dices. Y siendo acusado por los sumos sacerdotes, el poder religioso lo acusaba, vea, traemos a este hombre, queremos que lo maten, y por los ancianos nada respondió. Es decir, cuando el poder religioso venía a acusarlo, Jesús callaba. Jesús callaba ante el poder religioso. Era digámoslo así, la situación del hipócrita, del religioso, el fanático, el peligroso. Entonces, cuando estos venían, ellos callaban. Jesús callaba. Entonces le dice Pilatos, ¿no oyes cuántos testimonios en contra? ¿Estás escuchando lo que toda esta gente dice? Testimonios en contra tuya, te quiere matar. ¿Verdad? Versículo 14. Y ahí Jesús dice, y no le respondió ni una palabra. Por eso se admiraba el gobernador mucho. Jesús no buscó la forma de defenderse. Jesús no decía, mire, pero es que mienten, mire que esto, mire que el otro. No, Jesús, me están acusando, voy a morir. Y si así tiene que ser, así será. Pero Jesús no se defendió en el juicio. No le dio a ellos cabida para demostrar temor o miedo. Mas según fiesta, acostumbraba el gobernador despedir un preso a la multitud, el que quisiera. Se refiere a la fiesta, a la Pascua. Entonces, era un día en que se acostumbraba siempre soltar a un preso. Pilato vio la forma de soltar a Jesucristo en esta situación, porque dijo, pongo a otro que es peor, y lo más lógico es que la gente va a querer que suelte a Jesús. Mas teniendo entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás, se llamaba también Jesús, pero era Barrabás, ¿verdad? Un preso famoso, dice la palabra, por eso reuniéndolos les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os despida? ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús el Barrabás o a Jesús el llamado Cristo? Pilato le da a escoger, pues sabía que por envidia lo habían entregado. Como todo, muchas veces son las autoridades religiosas las que inician persecuciones contra otras iglesias. Son las autoridades religiosas las más peligrosas. Son las más peligrosas a nivel de todo tipo. Veamos el terrorismo. Es decir, una autoridad religiosa es muy peligrosa. Y aquí a Jesús, las autoridades religiosas fueron los que lo entregaron. Fueron los mismos religiosos. No fue ni siquiera un asunto de los políticos. Dice el versículo 19... Mas estando él sentado en el tribunal, Pilato le envía a su mujer diciendo, de ningún modo y con aquel justo, pues muchos padecimientos hoy por sueños de él. Es decir, no te metas con ese hombre porque yo he tenido muchos malos sueños por él. Entonces es una forma de como un presagio, ¿verdad? Mas los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes, seguían manipulando para que pidieran a Barrabás, mas a Jesús que se perdiera. Es decir, convencieron a la multitud para que más bien Jesús fuera declarado culpable y Barrabás fuera soltado. La idea de ellos es aquí Jesús, que es el tipo más peligroso, porque es un tipo religioso. Para ellos era como un hereje, digámoslo así, y una herejía para la religión es más peligrosa que un asesino, que un criminal. Entonces dijeron, no, a este hay que matarlo, hay que eliminarlo porque este atenta contra la estabilidad religiosa del pueblo de Israel.
Entonces ya habían convencido al pueblo al respecto. En el versículo 21 dice: mas respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte o que os despida? Mas ellos dijeron: a Barrabás, como manipularon los sumos sacerdotes. Les dice Pilatos: pues ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Staurotito, sea crucificado. Crucifícale. Es decir, mátalo en la muerte más humillante. Mas él dijo: pues ¿qué malo hizo? Mas ellos aún más gritaban diciendo: sea crucificado. Es decir, ahí no habían razones. Aquí queremos sencillamente que se le crucifique, no que se le haga juicio. Ya nosotros hicimos el juicio y lo declaramos culpable y por lo tanto debe morir. No necesitamos ningún juicio de tipo civil. Sencillamente mátalo. Mas viendo Pilato que nada aprovechaba, sino más bien se hacía tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: inocente soy de la sangre de este, vosotros veréis. Él dijo: yo me lavo las manos, como diciendo: soy inocente, la muerte va a recaer sobre ustedes, yo sencillamente no veo culpa en esto. Pero él le tenía mucho miedo al poder religioso. El poder religioso sobre el poder político es algo muy fuerte, demasiado fuerte. Lo podemos ver en los estados que son musulmanes, los que han sido cristianos a través de los siglos. Hemos visto el poder religioso sobre el poder político, y todavía en muchos estados el poder religioso tiene una gran influencia sobre el poder político. Entonces él dijo: bueno, aquí no puedo hacer nada. Si yo no lo mando a matar, pues sencillamente me quitan de mi puesto o algo así. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, caiga la maldición de esto sobre nosotros. Y cuidado si no cayó, porque en el año 70 Israel es dispersada por todo el mundo. Hasta el siglo pasado, en el 1949, Israel vuelve a ser nación. Entonces su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les despidió a Barrabás, y lo soltaron, mas a Jesús, habiendo azotado, y todavía seguía azotando, ahora el poder político, lo entregó para ser crucificado. Eso era parte del protocolo. Y el versículo 27, entonces los soldados del gobernador recibieron a Jesús hacia el pretorio y reunieron sobre él a toda la corte. Y la 10ª parte de una legión era la corte que iban a llevar a Jesús para crucificarle. Seguimos con el versículo 28. Y quitándole la ropa, el manto rojo le pusieron alrededor. Entonces le pusieron un manto rojo, un manto púrpura, dicen algunos, y trenzando coronas de espinas pusieron sobre su cabeza. Seguía ahora la humillación política. Ya vino la humillación religiosa, sigue la humillación política, y una caña en su derecha, ¿verdad?, símbolo de los reyes que usan su báculo, y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Se burlaban de él, ¿verdad? Seguía ahora el poder religioso. Escupiéndolo, tomaron la caña con la que tenía y lo golpeaban en la cabeza. Seguía el escarnio religioso, político, y cuando se burlaron de él, le quitaron el manto, le vistieron con los vestidos de él y lo llevaron para crucificarlo. Vamos a dejar el texto hasta acá. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo programa.